A nombre de nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, la compañera Lucía Romero García Crespo, sean ustedes bienvenidos a esta sesión que ha convocado nuestra secretaria de Formación Política, la compañera Lorín, los compañeros del Instituto de Formación Política, nuestro partido a nivel nacional, el compañero Tagle, el compañero Marlo, que serán los responsables de hacer una exposición de un tema central para nosotros, que es la reforma político-electoral que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado al Congreso de la Nación, al Congreso de la Unión, donde se expresa una visión del cambio de régimen político, del modelo de régimen político que propone nuestro movimiento, que es el humanismo mexicano. El modelo actual, que sigue vigente, está operando desde el 2014, es resultado de un acuerdo del PRIAN. En aquel momento, ustedes recordarán, se dio un pacto donde hubo reformas estructurales, neoliberales, que correspondían a una visión de desarrollo, de crecimiento del país, que es el neoliberalismo. Y ese acuerdo estructural también tuvo una parte político-electoral que fue la reforma electoral del 2014. El modelo neoliberal son los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición es llevar a la Constitución una realidad que fue ocurriendo cada 3 años desde el 1995, cuando por primera vez en la Cámara de Diputados un partido no alcanzó a sacar 251 diputados como piso. 251 diputados es un símbolo de la gobernabilidad, ¿no? Entonces un partido gana la presidencia y va acompañado por una fuerza legislativa que para poder aprobar presupuesto, para poder aprobar reformas, para poder aprobar nombramientos, requiere por lo menos 251 diputados. Las reformas constitucionales requieren 334, 2/3 partes, pero de piso, si un partido no tiene por lo menos 251, va a requerir el acuerdo con otro partido para aprobar su agenda básica, ¿no? El presupuesto no es otra cosa más que llevar a pesos y centavos la visión de gobierno. No hay una visión de gobierno sin presupuesto, o no hay en todo caso una visión de gobierno que vaya en un sentido y un presupuesto que vaya en otro sentido. Es la expresión económica de una visión política. Por eso es muy importante el número de diputados. El PRI fue mayoría hasta 1997, en esa elección del 97, siendo presidente Ernesto Zedillo, perdió por primera vez ese número, sacaron 242 diputados, les faltaban 9 para llegar a 251, y entonces ese es el momento donde nace el PRIAN. A partir de ese momento, todos los acuerdos legislativos importantes en este país requieren la votación combinada de diputados del PRI y de diputados del PAN. El PAN en ese momento le puso a Ernesto Zedillo una condición: yo tengo los 8 o 9 votos que te hacen falta, ¿no? Pero queremos también cogobernar. Y por primera vez un gobierno priista le cedió al PAN la Procuraduría Federal de la República, la Procuraduría General de la República, se recordarán, con un personaje que Fernando Lozano Gracia, que era agente de Diego Fernández de Ceballos. Entonces de pronto el PAN ocupa una cartera muy importante, que es la Procuraduría General de Justicia, sin ser priista, y a partir de ahí, cada 3 años, durante 21 años, nunca un partido sacó más de 251 votos. Esa repetición cada 3 años llevó al PRIAN a considerar que la normalidad democrática en México era el acuerdo de las minorías. Y entonces ese acuerdo de las minorías lo llevaron a la Constitución en el 2014. Los gobiernos de coalición, ¿qué significa? Que si un presidente no tiene la mitad más uno de los votos, entonces su gabinete lo aprueba el Congreso. Unas carteras con unos secretarios, la Cámara de Diputados, y otros secretarios, los senadores, ¿no? Y eso amarra
una coalición gobernante, ya no solamente una coalición electoral, sino una coalición gobernante. Es decir, llevaron a la Constitución lo que ya estaban haciendo cada gobierno, porque en el 2000 gana Fox, tampoco llega al 50% más uno, y el PRI se queda con la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda, que maneja el dinero, se llamó Francisco Gil Díaz, un destacado priista del gobierno del PAN. Luego ganó Felipe Calderón, entonces, bueno, nos robaron la presidencia en el 2006, era Felipe Calderón, y el secretario de Hacienda de Felipe Calderón fue otro priista, Agustín Cárdenas, el gordo Cárdenas. Entonces ya estaban gobernando el PRI y el PAN por la vía de los hechos. ¿Qué hicieron? Llevarlo a la Constitución, darse garantías de que, como ya no hay mayorías, pues vamos amarrando esa gobernabilidad de ellos. Y entonces hicieron una reforma donde al IFE que existía lo convirtieron en INE. El PAN propuso que desaparecieran los órganos estatales, los órganos electorales estatales, porque decía que los gobernadores controlaban las elecciones estatales. Entonces, el IFE, que era un Instituto Federal Electoral, ¿no?, encargado de elecciones federales, tenía su correspondencia a nivel local con los institutos estatales electorales, que los nombraban los congresos estatales, ¿no? En esa reforma desaparecen esos organismos y quedan los OPLES, que son designados por los consejeros generales del INE, ya no del IFE. Entonces, no es solamente un cambio de palabra de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, sino de naturaleza, porque el Instituto Nacional ya es responsable de todas las elecciones, las federales y las locales, ¿no? Es un organismo nacional, no federal. Y esa reforma se corresponde con otras reformas, ahora que nos acusen seguramente mis compañeros, que por eso termino, nos van a explicar. En este debate nos han dicho que este modelo que propone la presidenta, que puso antes la presidenta del López Obrador, es un modelo autoritario, que quiere acabar con la pluralidad, que quiere acabar con la diversidad política, que Morena quiere ser partido único, bla, bla, bla. Entonces, bueno, esa reforma del Pacto por México estaba en el supuesto de que un acuerdo de 2 o de 3 minorías grandes, ¿no?, era suficiente para garantizar la gobernabilidad política del país. Y por lo tanto, había que deshacerse de los partidos chiquitos, había que tirar lastre. Si alguien quiso desaparecer a la oposición en México, fueron ellos. Hicieron 4 reformas ahí, en ese mismo paquete. Uno, subieron de 2% a 3% para tener registro. ¿A quién afecta subir el porcentaje para el registro? Al partido más pequeño, ¿no? Uno. Dos, pero se recordarán que teníamos coaliciones que se hacían bajo contrato, bajo un convenio de coalición. En ese convenio de coalición los partidos se distribuían los votos, ¿no? Ahí decíamos, los primeros 2 puntos son para este partido, los otros 2 para el siguiente, ¿no? Entonces ahí se garantizaba el registro de los partidos. ¿Cuál fue la reforma? Que tenemos candidaturas comunes, ¿no?, pero ya cada partido trae sus votos con su logo, a partir del 2018. Entonces se dio una situación, por ejemplo, en el 2018, donde 3 partidos apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, en nuestra coalición, 2 sacaron más del 3% y 1 no, el PES. El PES perdió su registro, porque no sacó 2 puntos y tantos, no llegó al 3%. Entonces, esa reforma fue para tirar lastre, para ya no cargar a los partidos chiquitos. Hicieron una tercera reforma, que ahorita estamos en operación, en revisión en el INE, que es el registro administrativo. Nosotros nada más conocíamos el registro electoral, o sea, que te da la urna, sacas 3%, tienes registro. Ahora no es suficiente. El año previo a la elección, el INE revisa los padrones de todos los partidos, y si un partido no tiene por lo menos el 2.6 del padrón electoral, pierde el registro. O sea, es un registro administrativo. Ayer dábamos una rueda de prensa aquí con Wendy y dábamos a conocer los números que tiene cada partido, ¿no? Y hay partidos que están muy cerca, el PAN es el partido que está más cerca de poder perder el registro administrativamente, ¿no? Y una cuarta reforma que no la supimos expresar en el 2018. Dice la Constitución, pero decía antes, que en la elección intermedia, que nada más es una, bastaba con sacar el 2% o el 3%, en la elección de diputados, imaginarse el registro. En la elección presidencial tenemos 3 elecciones, presidentes, senadores y diputados. ¿Qué decía antes la Constitución? Que con una
elección que sacara el 3%, con eso mantenía el registro. La reforma del PRIAN fue, para mantener el registro en la elección presidencial se requiere sacar el 3% en las 3 elecciones, no solamente en una. En 2018 el PRD solamente sacó el 3% en la elección de diputados, no así para presidente ni para senador. Sin embargo, Lorenzo Córdoba se puso vivo y dijo, no, como sí sacó en una, se quedó 6 años de más. Ahora que perdió el registro del PRD del 24 fue porque ninguna de las 3 sacó el 3% y se fue. Moraleja, el PRD perdió su registro por la reforma que ellos aprobaron en el 2014. Son una de las víctimas del 2014 son. Entonces, ese régimen político sigue vigente en nuestra Constitución, ahí están muchas de esas figuras. Ya bajamos la de la reelección, ¿no? Ellos inventaron la reelección, llevaron la reelección, llevaron las candidaturas independientes, en fin, hay todo un paquete que es muy importante conocerlo, porque nosotros planteamos un régimen político distinto al régimen neoliberal. Y entonces, nuestra presidenta ha mandado ahora una iniciativa que no fue acompañada por nuestros aliados, el Plan A, ¿no? Y ahora mismo, el día de hoy, se estaría discutiendo el Plan B, también en la Cámara de Senadores, vamos a ver qué suerte tiene esto, ¿no? Pero también ha dicho la presidenta que este tema de la reforma política no se termina con esto, como quede. Si pasa o no pasa, no se termina el tema, ella va a seguir insistiendo más adelante con una visión integral de una reforma política, de un marco político del humanismo mexicano, que nos diferencie plenamente de los otros modelos. Nuestra Constitución tuvo un modelo que fue el del nacionalismo revolucionario, que es el PRI, cuando hubo un partido casi absoluto, un modelo neoliberal, ¿no? Composición de acuerdos de minorías, y ahora nosotros desde el 2018 llevamos 3 elecciones, y en las 3 elecciones Morena ha tenido más del 50%, la del 18, la del 21 y la del 24. Y estamos trabajando para que en el 27 tengamos otra vez ese piso, o sea, nosotros no podemos bajar del 50% más. Bienvenidos a su casa, esta es su casa, y un gran abrazo de nuestra compañera Olga Lucía Romero García.